La cámara del Consejo Galáctico no se parecía a nada imaginado por la población de la Tierra. Suspendida en el vasto vacío del espacio, la estructura era una maravilla arquitectónica, construida con materiales transparentes y ultraligeros que ofrecían una vista panorámica del cosmos. La arena en sí, construida para albergar a representantes de más de 1000 especies, vibraba con el sonido del discurso interestelar, una cacofonía de lenguajes, pensamientos y emociones traducidas en tiempo real por las interfaces neuronales usadas por todos los asistentes. Ese día, la Tierra fue acusada. El escenario central era una plataforma austera y desolada, donde los representantes de la Tierra, el embajador Thomas Locke y su asesora, la doctora Sylvia Marne, estaban rodeados por una multitud de pantallas holográficas. Estas proyecciones parpadeaban con evidencia condenatoria de las supuestas transgresiones de la Tierra, la colonización no autorizada de zonas restringidas, la explotación de recursos compartidos y las violaciones de varios tratados de paz interestelares. Los cargos eran severos y las pruebas parecían irrefutables. Por encima del suelo, el presidente, un ser de una especie conocida por su estricto apego a la ley galáctica, articuló el veredicto con una voz que resonó en cada molécula de la cámara. Por sus crímenes la Tierra enfrentará severas sanciones. Por la presente quedan revocados todos los reclamos territoriales fuera de su sistema solar. Los derechos comerciales interestelares de la Tierra están suspendidos y se pagarán reparaciones a las civilizaciones afectadas. La decisión fue recibida con una mezcla de aplausos y abucheos por parte de la Asamblea, lo que refleja la opinión dividida sobre el papel de la humanidad en la galaxia. Pero más que nada, fue una exhibición pública de la reducida estatura de la Tierra entre las estrellas, un espectáculo diseñado para humillar y castigar. El embajador Locke intentó protestar, argumentar que las pruebas habían sido manipuladas, que la Tierra estaba siendo el chivo expiatorio de los fracasos más importantes de la política galáctica. Pero su micrófono fue cortado. Sus palabras se perdieron en el vacío, dejando solo su imagen transmitida a través de innumerables planetas en silencio y derrotados. Cuando la sesión terminó, los hologramas se desvanecieron y la multitud se dispersó. Locke y Marne tuvieron que reflexionar sobre la sombría realidad de su situación. Sabían que las implicaciones de este veredicto serían de gran alcance y afectarían a todos los seres humanos de la Tierra y sus colonias. Pero sin que el Consejo lo sepa, este acto de vergüenza pública no intimidará a la humanidad hasta la sumisión. En cambio, serviría como catalizador de una guerra que remodelaría la estructura de poder de la galaxia. De vuelta en la Tierra, la noticia del humillante veredicto del Consejo Galáctico se difundió con la rapidez de una erupción solar. Los medios de comunicación transmitieron imágenes continuas de la protesta silenciada del embajador Locke, que ahora simbolizaba la desgracia de la Tierra y el dominio abrumador del Consejo. En cada ciudad, pueblo y asentamiento del planeta y sus colonias extraterrestres, la población reaccionó con una mezcla de indignación, miedo y una creciente sed de venganza. En el corazón del Comando de Defensa de la Tierra se convocó una sesión de emergencia. Líderes de varias naciones y colonias, oficiales militares y asesores estratégicos se reunieron bajo la dirección del general Marcus Vale, un líder militar experimentado conocido por sus acciones decisivas durante conflictos fronterizos anteriores. Su presencia imponía respeto, y mientras subía al podio, una silenciosa anticipación se instaló en la sala. Señoras y señores, el Consejo busca no solo castigarnos por presuntos delitos, sino también someternos bajo el peso de su autoridad, comenzó el general Vale, con voz firme y convincente. Esto no es simplemente una sanción. Es un desafío a nuestra soberanía, a nuestra dignidad como especie. Debemos responder no con palabras, sino con acciones. La sala estalló en murmullos de acuerdo y determinación. Vale continuó, esbozando el plan para una campaña de reclutamiento masivo y la construcción de una flota capaz de enfrentarse a las fuerzas del Consejo. Necesitamos a todos los hombres y mujeres capaces. Esta será una fuerza voluntaria, el alma de la Tierra que luchará por nuestro futuro colectivo. Lo capacitaremos, lo armaremos y lo guiaremos para que reclame no solo reparación, sino también respeto.
El llamado a las armas se transmitió a todo el mundo y se convirtió en el catalizador de una ola de patriotismo y voluntariado sin precedentes. Imágenes de jóvenes pilotos, ingenieros, científicos y soldados inscribiéndose llenaron los medios. Los campos de entrenamiento surgieron como la pólvora, convirtiendo a los reclutas en bruto en guerreros decididos. El mensaje fue claro. La Tierra no se acobardaría, lucharía. Entre los voluntarios se encontraba el capitán Jonas Ryle, un expiloto comercial cuyas habilidades pronto resultarían invaluables. Como muchos otros, Jonas sintió una profunda necesidad de defender su hogar. Se trata de proteger lo que valoramos, dijo en una entrevista ampliamente vista. Se trata de mostrarle a la galaxia que la Tierra no es solo un jugador, somos una fuerza. Cuando los astilleros y las bases ocultas de la Tierra comenzaron la febril construcción de una flota, una sensación de unidad y propósito envolvió al planeta. Se dejaron de lado viejas rivalidades y tomó prioridad el objetivo común de defender el lugar de la humanidad en el cosmos. Sin embargo, bajo la superficie, los estrategas militares, incluido el general Vale y su recién formado Consejo de Guerra, planearon la fase inicial de lo que llamaron Operación Starblade, una operación encubierta que pondría a prueba el metal y el ingenio de la recién creada Fuerza Espacial de la Tierra. Bajo la tenue luz de las lunas de Júpiter, oculta de las miradas indiscretas gracias a avanzadas tecnologías de ocultación, la respuesta de la Tierra a su humillación galáctica rápidamente tomó forma. Las bases militares esparcidas por las lunas del gigante gaseoso se convirtieron en el lugar de nacimiento de un nuevo tipo de guerra. Aquí se reunieron los mejores ingenieros, científicos y tácticos de la humanidad, impulsados por un propósito compartido y motivados por la urgencia de su misión. El general Marcus Vale, que supervisaba la operación desde un centro de mando excavado bajo la corteza helada de Europa, observó con ojo crítico cómo la primera de las naves furtivas salía de la línea de montaje. Estas naves, diseñadas con tecnología que podía desviar la luz y el radar, fueron la apuesta de la Tierra para cambiar el rumbo de la guerra mediante la sorpresa y la innovación. «Hazlos rápido. Hazlos callar», Vale instruyó a su equipo. Los barcos eran más pequeños que los típicos buques de la flota del Consejo, diseñados no para asaltos frontales, sino para tácticas de ataque y fuga y espionaje. Cada nave estaba equipada con lo último en tecnología furtiva: pulso electromagnético, armas EMP y escudos de energía, una combinación de las mejores capacidades de defensa de la Tierra. El capitán Jonas Ryle, ahora designado comandante del escuadrón furtivo, trabajó en estrecha colaboración con los ingenieros para afinar los barcos. Su experiencia como piloto fue invaluable para hacer que los barcos fueran más intuitivos y receptivos. Estos deben sentirse como una extensión del piloto, decía a menudo, presionando por controles que pudieran manipularse fácilmente en el fragor de la batalla. Al mismo tiempo, se estableció un riguroso programa de formación. Los pilotos y la tripulación se sometieron a intensas simulaciones que imitaron varios escenarios de combate, desde campos de asteroides hasta tormentas electromagnéticas. El programa no consistía solo en manejar los barcos, sino también en pensar como una fuerza de gorila, atacar donde menos se esperaba y utilizar el elemento sorpresa como arma principal. A medida que la flota creció, también lo hizo la red de alianzas de la Tierra. Los diplomáticos trabajaron incansablemente, acercándose a otras civilizaciones que tenían quejas contra el Consejo Galáctico. Estas misiones diplomáticas estaban plagadas de riesgos, pero eran necesarias para construir una coalición lo suficientemente fuerte como para desafiar el dominio del Consejo. De regreso a la Tierra, aumentó el apoyo público a la operación. Carteles de propaganda que representaban barcos elegantes y sombríos con lemas como «El silencio será nuestra espada» e invisibles para todos excepto la victoria, adornaban las paredes de la ciudad, conmoviendo los corazones de los ciudadanos de la Tierra. Las familias se reunían para ver los lanzamientos de nuevos barcos que, gracias a sus dispositivos de camuflaje, desaparecían en el cielo estrellado como si se fundieran en mitos. En esta atmósfera cargada de determinación y esperanza, la flota de la Tierra
conocida extraoficialmente entre las tropas como la Armada Fantasma, se convirtió no solo en un activo militar, sino en un símbolo de la resiliencia y el ingenio de la humanidad. Con cada prueba exitosa y cada nueva nave que se unía a las filas, la Tierra se acercaba un paso más al lanzamiento de la Operación Starblade, su audaz primer ataque contra las fuerzas del Consejo Galáctico. La sala de planificación estratégica a bordo del buque insignia de la flota furtiva de la Tierra, el Silent Vanguard, se llenó de una tensión palpable cuando se puso en marcha la primera misión de la Operación Starblade. El capitán Jonas Reel se paró frente a un mapa holográfico de la galaxia, señalando su objetivo. Una pequeña estación repetidora de comunicaciones ligeramente defendida cerca de Próxima Centauri. La estación, crucial para la red de comunicaciones interestelares del Consejo Galáctico, era un objetivo ideal para un primer ataque. Recuerde, atacamos rápido y duro. Desactiva la estación y sal antes de que puedan alterar las defensas. El capitán Ryle informó a su escuadrón. Su voz era tranquila, pero la gravedad de la situación no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Esta no fue solo una operación militar. Fue la primera respuesta desafiante de la Tierra a la humillación del Consejo. A medida que la flota se acercaba a Próxima Centauri, las naves activaron sus dispositivos de camuflaje y se deslizaron por el espacio como fantasmas. La estación apareció en la pantalla principal, una estructura solitaria flotando contra el telón de fondo de un sol distante. Era más vulnerable de lo que esperaban, custodiado solo por un puñado de naves patrulleras que no eran rival para la nueva tecnología de la Tierra. En una maniobra coreografiada, la flota se rebeló a pocos kilómetros de la estación. Antes de que los sensores de la estación pudieran detectar su presencia, desataron una andanada de misiles EMP. Los escudos de la estación parpadearon y se apagaron cuando los misiles interrumpieron todas las operaciones electrónicas. Simultáneamente, dos escuadrones más pequeños de barcos lanzaron desde la vanguardia silenciosa su misión de enfrentarse a las naves patrulleras y evitar que se enviaran señales de socorro. La escaramuza fue breve y unilateral. Las naves patrulleras, tomadas con la guardia baja e incapaces de fijar a sus sigilosos adversarios, fueron rápidamente desactivadas. Con la estación de comunicaciones incapacitada y las patrulleras a la deriva, el capitán Riel ordenó una rápida recuperación de datos del núcleo de la estación. Coged todo lo que podáis, planos, movimientos de flota, cualquier cosa que pueda darnos una ventaja, instruyó al equipo. Minutos más tarde la operación se completó. La flota se volvió a ocultar y se retiró, dejando atrás una estación inutilizada y un mensaje claro al Consejo. La Tierra no debía ser subestimada. El viaje de regreso fue tenso hasta que estuvieron escondidos a salvo bajo el manto de las lunas de Júpiter. Una vez que se confirmó que estaban libres de cualquier persecución, la tripulación se permitió una breve celebración moderada. Habían logrado más que una victoria militar. Habían dado un golpe al Consejo Galáctico que se extendería por toda la galaxia. De vuelta, en la Tierra, cuando la noticia del éxito de la misión llegó al público, se desató una tormenta de apoyo. Las transmisiones mostraron imágenes de la estación inutilizada y reprodujeron comunicaciones interceptadas de las confusas respuestas del Consejo. La moral de la Tierra, debilitada durante mucho tiempo por las acciones opresivas del Consejo, se disparó. Esto es solo el comienzo, afirmó el general Vale en una entrevista ampliamente difundida, con los ojos acerados y resueltos. Hemos demostrado que podemos golpearles donde más duele. Continuaremos haciéndolo hasta que hayamos asegurado nuestro lugar en la galaxia, no como subordinados, sino como iguales. Tras el exitoso ataque al repetidor de comunicaciones cerca de Próxima Centauri, el Comando Estratégico de la Tierra se dio cuenta de la importancia de construir alianzas. El Consejo Galáctico, aunque momentáneamente debilitado, era vasto y poderoso. La Tierra por sí sola no podría aspirar a desafiarlo eficazmente sin apoyo. El embajador Thomas Locke, alguna vez humillado ante el Consejo, asumió ahora un papel crucial en la forja de alianzas con otras especies privadas de derechos. Los Sorquan, una especie de reptil conocida por sus feroces habilidades de combate y su resistencia, habían albergado durante mucho tiempo resentimiento contra el Consejo por las invasiones de sus territorios. Mientras tanto, la Miríada, un colectivo de organismos simbióticos,
tenía quejas por la explotación de sus recursos naturales por parte del Consejo. Estas especies, entre otras, fueron contactadas de forma encubierta con propuestas de apoyo mutuo y objetivos compartidos frente a su adversario común. Las negociaciones fueron delicadas y plagadas de posibilidades de traición. Cada reunión requería una planificación cuidadosa y a menudo tenía lugar en bases neutrales u ocultas en toda la galaxia. El embajador Locke, junto con su equipo de diplomáticos y lingüistas, trabajó incansablemente para esbozar los beneficios de un frente unido contra el Consejo. «Nuestra unidad puede ser la división del Consejo», afirmó Locke durante una cumbre secreta en una estación espacial abandonada que orbita una estrella moribunda. «Juntos podemos garantizar que nadie se quede solo frente a obstáculos tan abrumadores. Compartimos una causa común por la libertad y la soberanía». El líder de Zorkon, el general Kral, una enorme figura armada con insignias marcadas por la batalla, se mostró inicialmente escéptico. «¿Por qué deberíamos confiar en los humanos? Eres nuevo en este juego de galaxias», lo desafió. Su voz era un profundo estruendo. Locke respondió con seriedad. «Porque nosotros, como usted, hemos sido agraviados. Nosotros tampoco buscamos la conquista, sino la oportunidad de existir sin dominación. Nuestras acciones recientes contra el Consejo demuestran nuestro compromiso y capacidad». Durante varias horas tensas, Locke y su equipo expusieron su estrategia. La inteligencia compartida se recopiló a partir de la redada y prometió apoyo tecnológico. Poco a poco la marea del escepticismo cambió. La multitud que se comunicaba a través de un coro de voces armoniosas finalmente expresó su acuerdo. Compartir un enemigo común es forjar un camino potencial hacia la amistad. Nos uniremos a tu causa. Con Zorkon y Myriad como aliados clave, más especies comenzaron a ver el valor de unirse a la coalición de la Tierra. Se formó un pacto conocido como Coalición de Especies Aliadas, ASC. Cada miembro prometió apoyo militar y compartió inteligencia, convirtiendo lo que alguna vez fue un desesperado ataque unilateral de la Tierra en una formidable alianza multiespecie. A medida que la coalición crecía, también crecían sus planes de realizar más ataques coordinados contra los activos del Consejo. Los consejos de guerra, que antes estaban llenos únicamente de estrategas humanos, ahora estaban llenos de seres diversos, cada uno de los cuales aportaba sus perspectivas y capacidades únicas. De vuelta en la Tierra y en todos los territorios aliados, la noticia de esta creciente alianza provocó oleadas de optimismo. Las transmisiones de propaganda elogiaron a los nuevos amigos en las estrellas, mostrando ejercicios conjuntos y victorias compartidas. El mensaje fue claro: la unidad y la diversidad eran la nueva esperanza de la galaxia contra la tiranía. Sin embargo, con este nuevo poder y la expansión de la influencia de la Tierra, surgieron nuevos desafíos. Los informes de inteligencia pronto indicaron posibles amenazas internas, incluidos espías y saboteadores leales al Consejo Galáctico. La guerra estaba evolucionando, convirtiéndose tanto en intriga e inteligencia como en combate directo. A medida que la coalición de especies aliadas, ASC, crecía en fuerza y número, una sensación de optimismo cauteloso impregnó sus filas. Sin embargo, este optimismo pronto se vio atenuado por una revelación aleccionadora. Una brecha dentro del propio mando estratégico de la Tierra. Se habían filtrado detalles cruciales sobre las próximas operaciones y la evidencia apuntaba a una persona con información privilegiada. El general Marcus Vale, que ya desconfiaba de las complejidades de las alianzas entre especies, inició una investigación inmediata y exhaustiva. Con tanto en juego, la brecha no podría haber llegado en peor momento. La coalición estaba planeando una gran ofensiva contra una ruta clave de suministro del Consejo Galáctico, y el éxito de esta operación dependía de un completo secreto. La investigación fue dirigida por la coronel Sandra Díaz, una veterana en operaciones de inteligencia, conocida por su meticulosa atención a los detalles y su inquebrantable integridad. Utilizando una combinación de técnicas forenses tradicionales y rastreo cibernético avanzado, Díaz y su equipo trabajaron incansablemente para localizar la fuente de la filtración. El rastro llevó al teniente Graham Carter, un oficial joven y ambicioso del Comando de Defensa Terrestre. Un mayor escrutinio de las comunicaciones de Carter reveló contactos no autorizados con una entidad desconocida.
Bajo un intenso interrogatorio, Carter se quebró y confesó que se le había acercado un enviado del Consejo que le había ofrecido riqueza y una posición de poder a cambio de información. La traición envió ondas de choque a través de la estructura de mando de la Tierra. El general Vail se dirigió a la coalición en una transmisión que no ocultó la gravedad de la situación. Que esto sirva como un doloroso recordatorio de que el enemigo no siempre ataca con barcos y armas. Debemos permanecer atentos a las amenazas, tanto externas como internas. A pesar del revés, la coalición decidió continuar con la ofensiva planeada, aunque con modificaciones significativas para tener en cuenta a los elementos comprometidos. El incidente también provocó un endurecimiento de los protocolos de seguridad y una reevaluación del proceso de investigación de puestos sensibles. A la sombra de la traición, la moral fácilmente podría haber flaqueado. Sin embargo, el liderazgo de la coalición aprovechó esto como una oportunidad para reforzar la unidad y el propósito compartido de la alianza. El general Vail y otros líderes llevaron a cabo una serie de reuniones en los territorios de la coalición, no solo para tranquilizar a sus fuerzas, sino también para fomentar un sentido más profundo de interdependencia y confianza mutua. El capitán Jonas Riel, hablando con su escuadrón, resumió el sentimiento que impregnaba la flota. Hemos sido probados y seguramente seremos probados nuevamente. Pero recuerde, no sacamos fuerza de la perfección, sino de nuestra capacidad para enfrentar la adversidad, aprender y salir más fuertes. Braxen 4, un planeta de vastos recursos minerales e importancia estratégica, se convirtió en el siguiente punto focal de la campaña de la coalición de especies aliadas contra el Consejo Galáctico. La captura de Braxen 4 no solo privaría al Consejo de recursos críticos, sino que también proporcionaría a la coalición una posición fortificada en lo profundo del espacio en disputa. El general Marcus Vale, consciente de las defensas del planeta, planeó un asedio multifacético que requeriría una coordinación precisa entre las diversas fuerzas del ASC. La operación comenzó con una serie de fintas y ataques de distracción contra objetivos menores, reduciendo las fuerzas del Consejo en múltiples frentes. El asalto principal a Braxen 4 fue dirigido por el capitán Jonas Riel e incluyó una coalición de tropas humanas y de Zorkon. La fase inicial implicó romper las defensas orbitales del planeta. Naves furtivas, ahora probadas en batalla, se deslizaron a través de las redes de sensores del Consejo para desactivar los conjuntos de satélites y crear una ventana para que la flota principal ingresara a la atmósfera del planeta. Mientras los barcos descendían a través de la bruma ardiente de la espesa atmósfera de Braxen 4, las tropas terrestres se preparaban para el despliegue. La batalla por la superficie fue brutal. El Consejo había fortificado sus posiciones alrededor de nodos de recursos clave con tropas y artillería pesada. El paisaje, marcado por formaciones rocosas irregulares y valles escarpados, hacía que el avance fuera traicionero. Las fuerzas de la coalición, sin embargo, estaban impulsadas por una determinación feroz. El general Kral de Zorkwan encabezó personalmente una carga contra una colina fortificada. Su imponente figura inspira tanto asombro como miedo. Bajo su mando, Zorkwan y las tropas humanas lograron invadir la posición, aunque a un alto costo. Mientras tanto, el capitán Riel coordinó los ataques aéreos y brindó apoyo a las operaciones terrestres desde el barco de mando. Utilizando vigilancia detallada y datos en tiempo real desde las líneas del frente, dirigió ataques de precisión que lenta pero sistemáticamente desmantelaron la red defensiva del Consejo. El punto de inflexión llegó cuando Myriad, aprovechando sus habilidades únicas, se infiltró en la red de mando del Consejo. Difundieron un virus bioelectrónico incapacitante que sembró el caos entre los sistemas de comunicación del Consejo, dejando a las fuerzas terrestres confundidas y sin líder. Con las defensas del Consejo flaqueando, la enviado del Consejo que le había ofrecido riqueza y una posición de poder a cambio de información. La traición envió ondas de choque a través de la estructura de mando de la Tierra. El general Vail se dirigió a la coalición en una transmisión que no ocultó la gravedad de la situación. Que esto sirva como un doloroso recordatorio de que el enemigo no siempre ataca con barcos y armas.
Debemos permanecer atentos a las amenazas tanto externas como internas. A pesar del revés, la coalición decidió continuar con la ofensiva planeada, aunque con modificaciones significativas para tener en cuenta a los elementos comprometidos. El incidente también provocó un endurecimiento de los protocolos de seguridad y una reevaluación del proceso de investigación de puestos sensibles. A la sombra de la traición, la moral fácilmente podría haber flaqueado. Sin embargo, el liderazgo de la coalición aprovechó esto como una oportunidad para reforzar la unidad y el propósito compartido de la alianza. El general Vale y otros líderes llevaron a cabo una serie de reuniones en los territorios de la coalición, no solo para tranquilizar a sus fuerzas, sino también para fomentar un sentido más profundo de interdependencia y confianza mutua. El capitán Jonas Riel, hablando con su escuadrón, resumió el sentimiento que impregnaba la flota. Hemos sido probados y seguramente seremos probados nuevamente. Pero recuerde, no sacamos fuerza de la perfección, sino de nuestra capacidad para enfrentar la adversidad, aprender y salir más fuertes. Braxen 4, un planeta de vastos recursos minerales e importancia estratégica, se convirtió en el siguiente punto focal de la campaña de la coalición de especies aliadas contra el Consejo Galáctico. La captura de Braxen 4 no solo privaría al Consejo de recursos críticos, sino que también proporcionaría a la coalición una posición fortificada en lo profundo del espacio en disputa. El general Marcus Vale, consciente de las defensas del planeta, planeó un asedio multifacético que requeriría una coordinación precisa entre las diversas fuerzas del ASC. La operación comenzó con una serie de fintas y ataques de distracción contra objetivos menores, reduciendo las fuerzas del Consejo en múltiples frentes. El asalto principal a Braxen 4 fue dirigido por el capitán Jonas Riel e incluyó una coalición de tropas humanas y de Zorkon. La fase inicial implicó romper las defensas orbitales del planeta. Naves furtivas, ahora probadas en batalla, se deslizaron a través de las redes de sensores del Consejo para desactivar los conjuntos de satélites y crear una ventana para que la flota principal ingresara a la atmósfera del planeta. Mientras los barcos descendían a través de la bruma ardiente de la espesa atmósfera de Braxen 4, las tropas terrestres se preparaban para el despliegue. La batalla por la superficie fue brutal. El Consejo había fortificado sus posiciones alrededor de nodos de recursos clave con tropas y artillería pesada. El paisaje, marcado por formaciones rocosas irregulares y valles escarpados, hacía que el avance fuera traicionero. Las fuerzas de la coalición, sin embargo, estaban impulsadas por una determinación feroz. El general Kral de Zorquan encabezó personalmente una carga contra una colina fortificada. Su imponente figura inspira tanto asombro como miedo. Bajo su mando, Zorquan y las tropas humanas lograron invadir la posición, aunque a un alto costo. Mientras tanto, el capitán Riel coordinó los ataques aéreos y brindó apoyo a las operaciones terrestres desde el barco de mando. Utilizando vigilancia detallada y datos en tiempo real desde las líneas del frente, dirigió ataques de precisión que lenta pero sistemáticamente desmantelaron la red defensiva del Consejo. El punto de inflexión llegó cuando Myriad, aprovechando sus habilidades únicas, se infiltró en la red de mando del Consejo. Difundieron un virus bioelectrónico incapacitante que sembró el caos entre los sistemas de comunicación del Consejo, dejando a las fuerzas terrestres confundidas y sin líder. Con las defensas del Consejo flaqueando, la coalición intensificó su ataque. Las tropas terrestres convergieron en los principales centros de procesamiento de recursos, asegurándolos uno por uno. Después de días de continuos combates, la bandera de la coalición de especies aliadas finalmente fue izada sobre las instalaciones de la capital del planeta, señalando una dura victoria. El asedio de Braxen 4 fue testimonio de las capacidades estratégicas y la unidad del ASC. También mostró las brutales realidades de la guerra, en la que ambos bandos sufrieron importantes bajas. Posteriormente, el general Vale ordenó la construcción de instalaciones de defensa y la rehabilitación de la infraestructura del planeta, con la intención de convertir a Braxen 4 en un faro de fuerza y cooperación de la coalición. Después de la dura victoria en Braxen 4, la coalición de especies aliadas
ASC, necesitaba capitalizar su impulso. El general Marcus Vail sabía que ganar batallas era solo una parte de la guerra. Obtener inteligencia estratégica podría inclinar todo el conflicto a su favor. Esto llevó a la formulación de operaciones de susurro silencioso. Una misión encubierta destinada a infiltrarse en Ulnar, la capital cultural del Consejo Galáctico y centro de sus operaciones administrativas y de inteligencia. El sargento Max Turner, un experto en lenguas y costumbres alienígenas, fue seleccionado para liderar esta misión crítica. Las habilidades únicas de Turner lo convirtieron en un candidato ideal para navegar en el complejo panorama social de Ulnar, donde numerosas especies se mezclaban y la política del Consejo se desarrollaba en rincones oscuros. Disfrazado de diplomático de un sistema neutral, Turner llegó a Ulnar con un pequeño equipo, cada miembro experto en espionaje y contrainteligencia. Su objetivo era penetrar los círculos internos del Consejo y descubrir planes para futuras estrategias militares y posibles debilidades en su infraestructura. Los vibrantes paisajes urbanos de Ulnar eran una fachada que enmascaraba las intrigas y las luchas de poder internas. Turner y su equipo frecuentaban opulentas recepciones y reuniones, estableciendo poco a poco contactos con figuras clave que, sin saberlo, podían proporcionarles la inteligencia que necesitaban. Cada pieza de información era una pieza del rompecabezas del panorama más amplio de las maniobras militares y políticas del Consejo. Mientras Turner profundizaba en el funcionamiento del Consejo, descubrió un contraataque planeado que podría devastar varias de las líneas de suministro clave de la coalición. Esta operación, llamada en clave Starfall, se lanzaría en apenas unas semanas y prometía devolver la guerra a favor del Consejo. Al comprender la gravedad de este descubrimiento, Turner utilizó sus enlaces de comunicación encubiertos para enviar informes detallados al general Vail. La información de inteligencia fue alarmante, pero invaluable, y brindó al ASC la oportunidad de anticiparse a los movimientos del Consejo. Con la información crucial en la mano, la misión de Turner pasó de recopilar información de inteligencia a garantizar la extracción de su equipo sin alertar al Consejo sobre sus verdaderas identidades. Las calles de Ulnar, normalmente vibrantes y bulliciosas, adquirieron un tono más siniestro, mientras Turner sentía que la mirada de las fuerzas de seguridad del Consejo se volvía más sospechosa. En una audaz huida que implicó una persecución a alta velocidad a través de las rutas de tráfico aéreo de Ulnar, Turner y su equipo lograron llegar a un punto de extracción preestablecido donde les esperaba una nave ASC camuflada. La operación fue un éxito, pero estuvo cerca, demasiado cerca para sentirse cómodo. De vuelta en el centro de mando del ASC, se analizaron y difundieron los datos obtenidos de Ulnar. Los planes se ajustaron rápidamente para contrarrestar la inminente operación de caída de estrellas. El general Vail, en una reunión con los líderes de la coalición, esbozó una serie de maniobras defensivas y contraataques que utilizarían las propias tácticas del Consejo contra ellos. El éxito de la Operación Silent Whisper no solo evitó un posible desastre, sino que también demostró la profundidad de la guerra estratégica que se libra. La valentía y la rapidez de pensamiento de Turner fueron celebradas en toda la coalición, elevando la moral y reforzando la creencia en la posibilidad de victoria contra obstáculos aparentemente insuperables. La guerra estaba lejos de terminar, pero la información de Ulnar había cambiado de rumbo, demostrando una vez más que el conocimiento era un arma tan poderosa como cualquier flota o ejército. Armada con la inteligencia crítica de Ulnar, la coalición de especies aliadas, ASC, adaptó rápidamente sus estrategias para contrarrestar la próxima operación del Consejo Galáctico, Starfall. El general Marcus Vail, comprendiendo la importancia de atacar con decisión, organizó un ataque preventivo que no solo perturbaría los planes del Consejo, sino que también apuntaría a cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. El objetivo era el área de reunión de la flota del Consejo en la nebulosa de Tarso, una región donde la interferencia de los sensores provenientes de las nubes de gas de la nebulosa siempre la había convertido en un escondite perfecto. La estrategia del ASC
implicó un complejo ataque múltiple, utilizando tanto las capacidades sigilosas de la flota de la Tierra como la fuerza bruta de los buques de guerra Sorkwon. A medida que la flota se acercaba a la nebulosa, el capitán Jonas Ryle, a bordo de la nave furtiva recién bautizada Phantom Edge, coordinó el posicionamiento de los segmentos de la flota. Manténganse firmes y en silencio hasta que lleguemos al punto de salto. Después de eso, todo es un compromiso rápido, informó a su escuadrón. Simultáneamente, el general Krall de Sorkon dirigió su armada por un camino más directo, planeando enfrentarse a las fuerzas del Consejo de frente para crear una distracción que permitiría a las naves furtivas infiltrarse más profundamente en el área de reunión. La batalla comenzó con un feroz ataque de la armada Sorkon. Sus buques de guerra, equipados con blindaje pesado y formidable potencia de fuego, atravesaron las defensas exteriores del área de reunión, arrastrando a la flota del Consejo a un conflicto abierto. En medio del caos, el Phantom Edge y sus naves hermanas se deslizaron desapercibidos hacia las profundidades de la nebulosa. Utilizando la inteligencia reunida, el capitán Riel apuntó al buque insignia del Consejo y sus naves de mando. Las naves furtivas, invisibles para los sensores estándar, lanzaron una serie de ataques de precisión, paralizando los sistemas de propulsión y armas del buque insignia. El elemento sorpresa fue total, y la eficacia del ataque devastadora. Al otro lado de la nebulosa, la flota del Consejo estaba ahora atrapada entre el yunque del implacable asalto de Krall y el martillo de los ataques quirúrgicos de Ryle. Las fuerzas del Consejo, desorientadas por la inesperada ferocidad y coordinación de los ataques del ASC, flaquearon. Con su buque insignia inutilizado y su estructura de mando en desorden, la flota del Consejo no pudo reagruparse de manera efectiva. Sintiendo el cambio de rumbo, la ASC aprovechó su ventaja. Las fuerzas de la coalición de Myriad, usando sus habilidades únicas, se infiltraron y sabotearon varias de las naves del Consejo, sembrando aún más confusión y obstaculizando su capacidad de contraatacar. La batalla duró horas, pero el resultado fue evidente desde el principio. La ofensiva planeada por el Consejo no solo fue frustrada, sino que se convirtió en una derrota catastrófica. Los restos de su alguna vez formidable flota flotaron a través de la nebulosa, un claro testimonio de la operación fallida. Después de la batalla, la comunidad galáctica se tambaleó ante la noticia de la derrota del Consejo. La victoria en la nebulosa de Tarso se transmitió tanto a los planetas neutrales como a los de la coalición, mostrando la efectividad y el poder del ASC. Esta batalla, ahora conocida como la Batalla de la Nebulosa, se convirtió en un punto de inflexión en la guerra. La victoria cambió significativamente la opinión pública y política en numerosos sistemas. Muchos de los que alguna vez habían visto al Consejo Galáctico como una fuerza invencible, ahora vieron un rayo de esperanza en la coalición liderada por la Tierra. El apoyo al Consejo disminuyó, mientras que la ASC encontró nuevos aliados deseosos de unirse a una causa ganadora. Esta batalla decisiva no solo marcó una victoria estratégica, sino que también simbolizó un cambio en el orden galáctico. La Tierra y sus aliados habían demostrado que la unidad y la planificación estratégica podían desafiar incluso a las fuerzas más poderosas de la galaxia. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez la victoria parecía estar al alcance de la mano. Animada por su triunfo en la nebulosa de Tarso, la coalición de especies aliadas, ASC, avanzó con renovado vigor, con el objetivo de capitalizar la moral decreciente y las capacidades disminuidas del Consejo Galáctico. Las sesiones estratégicas, alguna vez cautelosas y defensivas, ahora bullían de planes ambiciosos para un atrevido asalto al corazón del territorio del Consejo. El sector fuertemente fortificado, conocido como el Nexo Central. El general Marcus Bale, consciente de la importancia simbólica y estratégica del Nexo Central, trazó un plan meticuloso que combinaba todos los elementos de las fortalezas militares de la coalición. El Nexo Central no era solo una fortaleza, sino también un centro cultural y administrativo, lo que lo convertía en un objetivo de alto valor cuya captura enviaría ondas de choque por toda la galaxia. El plan implicó un enfoque de múltiples etapas. Primero, una serie de maniobras engañosas para alejar del nexo a las fuerzas restantes del Consejo.
Esta tarea fue asignada al general Krall y su flota Sorquan, quienes disfrutaron la oportunidad de enfrentarse una vez más a sus adversarios. Mientras tanto, un grupo de trabajo especializado liderado por el capitán Jonas Ryle encabezaría la infiltración real en el Nexus. Esta fuerza estaba compuesta por las mejores unidades furtivas de la Tierra, junto con innumerables infiltrados y otros especialistas de la coalición, entrenados para operaciones en entornos altamente seguros. Cuando comenzó la operación, las maniobras engañosas del ASC lograron atraer a porciones significativas de la flota del Consejo fuera del nexo central. Las fuerzas del general Krall se enfrentaron a estas naves del Consejo en una serie de ataques y huidas, llevándolas a una persecución a través de múltiples sistemas estelares y lejos del nexo. Con el camino despejado, el capitán Ryle y su grupo de trabajo se acercaron al nexo central. Las naves furtivas, apenas detectables en el contexto cósmico, atravesaron las defensas exteriores. Una vez dentro del nexo, el grupo de trabajo ejecutó un aterrizaje de alto riesgo en uno de los asteroides centrales que albergaba el centro de mando y control del Consejo. La batalla por el nexo central fue intensa y plagada de peligros. Cada corredor y cámara estaba defendida ferozmente por los guardias de élite del Consejo. Sin embargo, las fuerzas del AEC, equipadas con equipo avanzado e impulsadas por una causa en la que creían profundamente, ganaron terreno lentamente. El sargento Max Turner, utilizando su profundo conocimiento de los protocolos y el lenguaje del Consejo, jugó un papel crucial en la navegación por el complejo laberíntico y la desactivación de los sistemas de seguridad. Cuando las fuerzas del ASC convergieron en el centro de mando central, se produjo un contraataque desesperado por parte de los defensores restantes del Consejo. Fue una pelea cuerpo a cuerpo brutal y caótica, pero el impulso estaba con el ASC. Finalmente, se aseguró el centro de mando y los líderes del Consejo fueron capturados, muchos de los cuales se rindieron ante el abrumador asalto. La caída del nexo central fue transmitida en vivo por toda la galaxia, una muestra dramática e inequívoca de la cambiante dinámica de poder. La imagen de la bandera de la coalición izada sobre el comando central del Consejo era un símbolo poderoso que anunciaba el amanecer de una nueva era. A raíz de su victoria, la ASC inició el proceso de establecer un nuevo orden dentro del nexo central. El general Vale, en su primer discurso desde el centro de mando capturado, no habló de retribución, sino de reconciliación y reconstrucción. Esta victoria no es el final, sino el comienzo de un nuevo viaje hacia una comunidad galáctica verdaderamente unificada, declaró. Con el nexo central bajo el control de la coalición de especies aliadas y el ASC, las fuerzas restantes del Consejo Galáctico, dispersas y sin líderes, se enfrentaron a una nueva realidad. La pérdida simbólica y estratégica de su centro de mando central los dejó desmoralizados y sin rumbo. Al reconocer el cambio de poder, muchas de las especies miembros del Consejo comenzaron a negociar su rendición o cambiar de lealtad a la ASC, interesadas en asegurarse un lugar en el nuevo orden galáctico. El general Marcus Vale, que ahora supervisa la transición de la guerra a la paz, dio prioridad a los esfuerzos de estabilización e integración. Estableció un órgano de gobierno temporal compuesto por representantes tanto de la coalición como de miembros dispuestos del Consejo, encargado de la administración de los territorios recién liberados y el mantenimiento del orden civil. El manejo rápido y justo por parte de la ASC de los antiguos territorios del Consejo fue crucial. Fue un delicado equilibrio entre hacer cumplir nuevas leyes, garantizar la seguridad y reconstruir la confianza entre las diversas poblaciones de la galaxia. Los diplomáticos de la Tierra, encabezados por el embajador Thomas Locke, trabajaron incansablemente para negociar acuerdos de paz y reconstruir las relaciones diplomáticas, haciendo hincapié en la reconciliación y la prosperidad mutua. Mientras tanto, el capitán Jonas Ryle fue designado para liderar una flota de mantenimiento de la paz, patrullando rutas comerciales clave y ayudando en el desarme de las instalaciones militares del Consejo. Su papel pasó de guerrero a guardián, una transición que reflejó el cambio más amplio que se estaba produciendo en la galaxia.
El desmantelamiento del poder militar del Consejo fue una empresa importante. El sargento Max Turner y otros oficiales de inteligencia desempeñaron un papel importante en la localización de arsenales ocultos y la protección de tecnologías sensibles, asegurándose de que no cayeran en las manos equivocadas. Estos esfuerzos no tenían como único objetivo eliminar amenazas, sino también aprovechar la tecnología en beneficio de todas las civilizaciones bajo la bandera de la ASC. Con el paso de los meses, los restos del régimen del Consejo se integraron al nuevo sistema. Se llevaron a cabo juicios para los acusados de crímenes de guerra, llevados a cabo de manera justa pero firme bajo la atenta mirada de la galaxia. Los juicios no trataban solo de justicia, sino también de sentar precedentes para la rendición de cuentas y el Estado de Derecho en la nueva era. En un momento histórico, la ASC convocó la primera sesión de la Asamblea de la Unidad Galáctica en los mismos terrenos de la antigua Cámara del Consejo. Ahora rediseñada para representar un foro más igualitario y cooperativo, la Asamblea incluía un espectro mucho más amplio de especies y culturas. El general Vale, en su discurso de apertura, esbozó una visión de una galaxia unida, donde ninguna especie o coalición ejerciera dominio sobre las demás. «Esta nueva asamblea es un faro de esperanza y de unidad», proclamó Vale. «Aquí forjaremos un camino hacia un futuro en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y el respeto mutuo, no mediante la guerra y la subyugación». La transición no estuvo exenta de desafíos. La resistencia residual, la inestabilidad económica y los choques culturales plantearon obstáculos importantes. Sin embargo, el compromiso de la ASC, con un enfoque de gobierno justo e inclusivo, gradualmente ganó a la mayoría de sus escépticos. La victoria sobre el Consejo Galáctico y el establecimiento de la Asamblea de Unidad Galáctica marcaron el comienzo de una era transformadora en la galaxia. El general Marcus Vale, que alguna vez fue líder militar, asumió ahora un nuevo papel como pacificador y estadista. Su liderazgo fue fundamental mientras la galaxia navegaba por el complejo proceso de reconciliación y reconstrucción. La asamblea recién formada trabajó diligentemente para crear políticas que fomentaran la recuperación económica, la estabilidad política y el intercambio cultural. Una de las primeras acciones fue establecer el Fondo de Desarrollo Galáctico, destinado a reconstruir regiones devastadas por la guerra y apoyar planetas subdesarrollados. Esta iniciativa no se trataba solo de reconstrucción física, sino también de garantizar un desarrollo equitativo en todos los sectores de la galaxia. El capitán Jonas Rale, que se había convertido en un símbolo de resiliencia y genio táctico, dirigió los esfuerzos para asegurar y estabilizar las regiones exteriores. Su flota, que alguna vez fue instrumento de guerra, ahora sirvió como embajadora de paz, entregando ayuda y brindando seguridad para los proyectos de reconstrucción. El compromiso personal de Ryle con la causa de la paz le valió respeto y admiración mucho más allá de los límites de los círculos militares. El sargento Max Turner, con su profundo conocimiento de las culturas alienígenas, fue nombrado jefe del programa de intercambio cultural interestelar. Este programa fue diseñado para fomentar la comprensión y la unidad a través del conocimiento, las artes y el patrimonio cultural compartidos. Los esfuerzos de Turner ayudaron a cerrar las divisiones que alguna vez habían alimentado los conflictos, convirtiendo a antiguos adversarios en socios en la reconstrucción. La ASC también se centró en el avance tecnológico, particularmente en los campos de la energía y la medicina, para promover la sostenibilidad y el bienestar. Las tecnologías que alguna vez se utilizaron para la guerra se reutilizaron para beneficiar a las poblaciones civiles, y exingenieros militares lideraron la innovación. Sin embargo, el camino hacia una paz estable no estuvo exento de obstáculos. Las facciones residuales leales al antiguo Consejo provocaron disturbios en algunas regiones, desafiando la autoridad de la nueva Asamblea. Estas amenazas no fueron respondidas con una fuerza abrumadora, sino con una combinación de vigilancia policial firme y un diálogo amplio que encarnaba el compromiso de la Asamblea de resolver los conflictos mediante la comprensión y no la violencia. En medio de estos desafíos, la galaxia celebró una serie de hitos que simbolizaron la nueva era de unidad,
Uno de esos eventos fue el Día del Recuerdo, en conmemoración de aquellos que habían caído durante la guerra. Fue una ocasión solemne, marcada por ceremonias en innumerables mundos, donde se compartieron historias de heroísmo y sacrificio, recordando a todos los costos del conflicto y el valor de la paz. El general Vale, en un discurso histórico durante el Día del Recuerdo, reflexionó sobre el viaje que había emprendido la galaxia. Hemos enfrentado juntos las noches más oscuras y ahora nos encontramos en el amanecer de una nueva era, afirmó. Avancemos con el compromiso de proteger esta paz, atesorándola como nuestro legado más preciado. A medida que el primer año de la Asamblea de la Unidad Galáctica llegaba a su fin, los signos de recuperación eran palpables. Las economías se estaban recuperando, las relaciones diplomáticas se estaban fortaleciendo y los intercambios culturales florecían. La galaxia, una vez dividida por el miedo y la ambición, ahora estaba unida por la esperanza y una visión colectiva para el futuro.